Y casi ya terminamos el trimestre. Estamos en la lección número 12, solamente nos queda una. Y esta semana habremos de estudiar acerca de la cosmovisión, como lo ve la Biblia, no como lo ve el mundo. ¿Sí? Y el versículo para memorizar ya lo leímos y lo vimos, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos quiere hallar, encontrar nuestro Señor Jesucristo? Dice, irreprensibles, es decir, que no tengamos alguna mancha o algo que nos puedan reclamar. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues a través de unirnos con Cristo, estudiar su palabra, oración, predicar. Bien, la introducción de la lección dice que el libro de Apocalipsis habla de dos importantes globalizaciones antes de la segunda venida de Cristo. Y estas dos grandes globalizaciones se encuentran en Apocalipsis 13, describe la globalización del error, es decir, ¿se acuerdan que en Apocalipsis 14 y 13 dice, cuando la tierra se maravillará y seguirá a la bestia del mar, porque hará muchas maravillas, y muchos, dice, que se unirán a la bestia. Apocalipsis 14 también destaca la globalización de la verdad, cuando el evangelio eterno se predicará a toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Entonces, estas dos son grandes globalizaciones antes de que venga por segunda ocasión nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que estos tiempos serán peligrosos. ¿Por qué? Porque dice que soplará todo viento de doctrina, es decir, todas las doctrinas que no son verdad, dice, estarán presentes en este tiempo. Y la gente, pues obviamente, no escuchará la verdad, o sea, la verdadera doctrina, sino que prestará atención a toda clase de fábulas, cuentos. Y esto dice, merece a dos grandes errores en la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Y yo he dicho que esto se enraiza más en nuestra mente cuando nosotros, por generaciones, hemos traído guardando el domingo y hemos traído creyendo acerca de la inmortalidad del alma. Entonces, para sacar de la cabeza por estas creencias de que han sido arraigadas durante mucho tiempo, pues es muy difícil, ¿verdad? Pero dice, estos dos engaños, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños, mientras el primero pone fundamento en el espiritismo y el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Es decir, aquí va a tener un gran papel, una gran importancia, pues no solamente Roma, sino la iglesia, romana. Hasta que estos eventos finales alcancen su cumplimiento, debemos permanecer firmes en nuestra creencia en toda la verdad que tenemos, que incluye la naturaleza de la humanidad y de la muerte, mientras procuremos que el Espíritu Santo nos guíe con un propósito de estar listos para la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasamos a la parte del del domingo. El modelo de Jesús.
nos habla acerca de que dice Lucas, el doctor Lucas dice, nos menciona aquí 4 dimensiones del crecimiento de Jesús. Y este pasaje ahí lo encontramos en Lucas 2:52. Dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y, y con gracia para con los hombres, ¿verdad? Y bueno, aquí están las dimensiones de las cuales habla ahí. Dice, pues Jesús crecía en sabiduría, eso es mental, y, y en estatura, pues físicamente, en gracia para con Dios, pues espiritualmente, y con los hombres, pues de una manera social. Pero habla de algunas características que poseía nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él tenía una mente, era vivaz y aguda, y con una reflexión y una sabiduría que superaba a sus años, es decir, que iba muy adelantado en su edad en la que él poseía. Sin embargo, su carácter era de una hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Manifestaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. ¿Cómo ven estas características que poseía nuestro Señor Jesucristo? En estas dimensiones, en estas 4 dimensiones que poseía nuestro Señor Jesucristo, dice que nosotros debemos de, al igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos ir creciendo en estas 4 dimensiones. O sea, no solamente físicamente podemos alcanzar buena masa muscular o ser unos atletas de alto rendimiento, pero quizás nuestra mente no esté al tanto con nuestro físico. Y también en lo espiritual, es decir, no podemos darle todo nomás a una dimensión, sino ir creciendo en estos 4 aspectos. Así como Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Bueno, nosotros por naturaleza crecemos físicamente, vamos desarrollando en etapas. Primero somos unos bebés, y luego unos niños, y luego unos adolescentes, después unos jóvenes, después unos jóvenes maduros, y finalmente pues entramos al periodo de la vejez. Y algunos pues estamos en varias etapas. Pero lo que nos enseña aquí en Lucas 2:52 con respecto a Jesús, quiere decir que Jesús alcanzó todas estas características, y no solo porque era Jesús. Acordémonos que Él vino a vivir a este mundo humanamente. Es decir, que nosotros podemos alcanzar esas 4 dimensiones. Estar constantemente en oración, constantemente en el estudio de su palabra y pues ejerciendo también lo que hemos aprendido. Y podemos estar de una manera socializar con los hombres, ¿verdad? O sea, con la sociedad. Podemos también
ir pues a un gimnasio, etcétera, para fortalecer nuestro cuerpo, etcétera. Pero así como nosotros vamos a un gimnasio, pues también nuestra mente debe estar a la par con lo que hacemos. También para ejercitar la mente, pues nosotros tenemos varias cosas que más adelante vamos a ver, que Dios nos invita a que ejerzamos la mente, pero en las cosas de la sabiduría bíblica, no en las cosas vanas, por decirlo así. Dice que ahí en Mateo 4:23, en la actualidad, cómo podemos desarrollar con eficacia el triple ministerio de Jesús: enseñar, predicar y sanar. Bueno, dice que aquí nosotros, pues aunque no somos maestros y no estamos dentro del magisterio, nosotros lo que hemos aprendido a través de nuestra vida y de nuestra vida, no solamente en lo que hemos aprendido en la iglesia, sino lo que hemos aprendido durante su palabra, con Dios, por medio de los sermones, por medio de lo que estudiamos. Dice, la enseñanza que hemos recibido también podemos compartirla con aquellas personas que amamos, aquellas personas que están enfermas en las cárceles, etcétera. Y podemos también ayudar en todo momento a esas personas, no solamente predicando del amor de Dios, sino también ayudando un poco en sus necesidades, ¿verdad? Entonces nosotros, dice un refrán, que nosotros venimos a este mundo a servir, y si no venimos a servir, pues no, entonces no podemos, no servimos, pues no servimos para servir, ¿verdad? Si no hacemos esto. Bueno, entonces, estas cosas, del triple ministerio de Jesús, que era enseñar, predicar y sanar, pues lo tenemos muy ejemplificado en él. Jesús siempre atendía amablemente las necesidades de los hombres. Dice aquí que tenía esa paciencia y que estaba en armonía con las cosas de Dios. Y todo lo que él poseía, nosotros podemos aprender de él y quizás podemos llegar a la estatura, porque esa es nuestra meta de cada uno de nosotros, estar a la estatura de Cristo. Y esto lo podemos, este triple mensaje del ministerio, podemos efectuar en nosotros, ejerciendo pues lo que hemos aprendido, dándolo a otras personas, predicar. Si no somos tan talentosos para predicar, pues sí podemos compartir folletos, podemos compartir algunos libritos, podemos ir a los hospitales, podemos llevar medicina, alguna despensa, etcétera. Tenemos el ejemplo pues de Jesús. Dice que si reconocemos que el ser humano es una persona integral e indivisible, entonces no podemos restringir nuestra religión solo a cuestiones espirituales. La verdad en realidad abarca todo el ser, incluye toda nuestra vida y comprende todas las dimensiones de nuestra vida. Los elementos físicos y espirituales están poderosamente integrados, que realmente no pueden separarse. Y aunque como seres caídos nunca seremos iguales a las descripciones de Jesús presentadas más arriba, por lo que leímos, debemos emularlo por la gracia de Dios, porque la obra de redención es restaurar al hombre a su imagen, a su hacedor, y retribuirlo a la perfección con que fue creado. Entonces, aquí pues es una clara invitación a que a lo mejor no llegamos a ser como Cristo, pero sí podemos ir creciendo. Dice, al contrastarnos con Jesús, la diferencia podría desanimarnos fácilmente. Entonces, el hecho de centrarnos en la cruz y en lo que significa, cómo nos protege del desánimo por lo que vemos en nosotros mismos en comparación con lo que vemos en Jesús. Pues sí, en realidad, nosotros quedamos a veces muy lejos de parecernos a Jesús, pero no debemos desanimarnos, al contrario, debemos seguir luchando cada día.
una de las cuestiones es que nosotros, más adelante lo vamos a ver, es que nosotros debemos estar luchando por el día en que enfrentamos, o sea, por el día que vivimos, porque dice aquí la lección que el mañana no es nuestro. Bueno, pero vamos a seguir a la parte del lunes. Dice el cuerpo como templo. Acuérdense que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, cuando Jesús, perdón, cuando Dios nuestro Señor le dijo a Moisés que edificaran un templo, porque él habitaría en el templo, a través del templo, él podría vivir ahí entre ellos. Pues nosotros, este, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús dijo que es necesario que Él se fuera para que viniera a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es palpable como lo era Jesús. Él no posee una naturaleza humana. El Espíritu Santo es aquel que nos redarguye, nos convence de pecado, es aquel que nos guía y es aquel que nos da poder. Todas esas cualidades tiene el Espíritu. Pero para que more en nosotros es necesario que cumplamos algunas condiciones, ¿verdad? Es por eso que cuando alguien acepta eh, formar parte en las filas del adventismo, pues ahí se le lee en su certificado, antes de obtener su bautismo, se le lee que si está de acuerdo en no contaminar su cuerpo con comidas inmundas, con drogas, con alcohol, con tabaco, porque si nosotros estamos convencidos de que en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues no podemos contaminarlo. ¿Ah? Y bueno, y no solamente se contamina comiendo cosas inmundas, sino también vamos a verlo más adelante con nuestros pensamientos vanos. ¿Ah? Bueno, ya vimos pues que pues el cuerpo es como el templo, donde puede habitar Dios con nosotros y también puede comunicarse con nosotros. ¿Ah? Dice, tanto Adán como Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto refleja no solo su carácter, sino también en su aspecto físico, debido a que la presencia del pecado estropeó e incluso ocultó esa imagen. La obra de la redención consiste en restaurar a la humanidad a su condición original. Pues a mí, en lo particular, me llama mucho la atención que un día vamos a ser restaurados a nuestra condición original. Es decir, nosotros mismos, ahora mismo, estamos contaminados por el pecado. Por más que queramos hacer cosas buenas, nuestra mente nos traiciona y a veces nos desconectamos inmediatamente con Dios. Pero tenemos la esperanza de que un día vamos a ser restaurados a nuestra condición original. Es decir, dice que ahora nos vemos como en un espejo, pero luego nos veremos, podemos ver, o sea, podemos hacer lo que hacía Adán y Eva. Podemos platicar con Dios, Dios nos puede visitar, Dios puede tener un culto con nosotros y todas las cosas que hacían ellos en el Edén, pues podemos llegar a hacerlo. ¿Eh? Entonces, dice que incluyendo la salud física en la medida de lo posible para seres que no tienen la posibilidad de participar del árbol de la vida. A veces me sorprende o me sorprendo cómo cuando veo el obituario de que sale en la televisión, mueren personas más jóvenes que yo, porque sabemos que la muerte no elige la edad, pues la muerte viene en cualquier edad.
pero a veces cuando veo así personas que murieron con menos años que los que yo tengo, agradezco a Dios porque me ha dado todos estos años de vida, pero también me pongo a pensar cómo hemos vivido esos años, ¿verdad? Entonces, dice aquí que nosotros, pues, podamos a llegar, esta es la esperanza más grandiosa, a ser de nuevamente a la imagen de nuestro Señor y a la imagen de la semejanza de Dios. O sea, nuestra mente va a ser a semejanza de Dios y nuestra imagen también. Es decir, ya no nos vamos a preocupar por las enfermedades. Ahorita algunas de las personas, yo noto que muchas personas que empiezan con gripe y se asustan porque dicen, ay, no va a ser que sea la influenza, no vaya a ser que sea el COVID, no, y tienen miedo. Pero finalmente dice que nosotros vamos a estar ya sin enfermedades. Nuestra salud va a permanecer porque ahí va a estar el árbol, dice, dice que ahí va a estar el árbol que nos da salud, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a preocupar por la salud y tampoco nos vamos a preocupar porque vamos a envejecer, sino al contrario, dice que nosotros vamos a estar, los que somos viejitos, vamos a irnos para atrás hasta tener esa energía cuando éramos jóvenes. Y pues qué bueno que tenemos esta esperanza, que tenemos eh, este futuro que nos espera y todos vamos a llegar a la estatura y a la plenitud, no solo de Adán, sino de Cristo. ¿Ya? Dice que el apóstol Juan escribió a su amigo Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice, si reconocemos que el ser humano es una entidad invisible y que en realidad, perdón, y que la religión abarca todos los aspectos de la vida y del ser humano, del ser humano, entonces también deberíamos considerar nuestra salud física como un deber religioso. Debemos guiarnos por el principio inspirado. Si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero recuerda que todavía vivimos en un mundo en el que la gente buena puede dar lo mejor de sí y aún así sufrir las consecuencias de una naturaleza humana pecaminosa y un entorno pecaminoso. Por eso debemos confiar en Dios y hacer lo mejor posible y dejar los resultados en las manos de Jesús o de Dios. Es decir, a veces nosotros tenemos la precaución y todos los cuidados, pero finalmente la enfermedad nos alcanza. Entonces, precisamente porque pues por más que lleguemos a cuidarnos, por más que lleguemos a tener una vida sana, finalmente sabemos nosotros que por el pecado nosotros vamos a morir. Tenemos esa naturaleza pecaminosa y tenemos no solamente esa naturaleza pecaminosa, sino tenemos esa herencia de la muerte porque dice que pues la tenemos desde Adán y de Eva. Ellos murieron, no instantáneamente cuando pecaron, pero murieron finalmente. Es decir, nosotros podemos cuidarnos, pero sabemos que vamos a morir. Pero mientras estemos aquí con vida, nos insta a que cuidemos nuestro cuerpo. Es decir, no nos debe ganar la idea de que por qué cuidarlo o no cuidarlo. Ya sabemos las ventajas de cuidar nuestro cuerpo. Una de las ventajas es que ahí puede habitar nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. En nuestro cuerpo es un templo del Espíritu. Y ahí puede también, dice, si mantenemos nuestra salud, nuestra mente también con salud,
Y todos estos cuatro aspectos que vimos anteriormente, pues sin duda que podemos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Él puede hablar a través de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Es decir, que Dios nos puede eh, conducir de una mejor manera. No podemos decir, ¿para qué cuidar nuestro cuerpo si acá vamos a morir? No, porque acuérdense, esta vida es una enseñanza, es una escuela en la cual estamos aprendiendo cosas para el futuro, para un futuro eterno. Entonces, pues, debemos mantener lo más sano que podamos y tener buenas costumbres, es decir, levantarnos temprano, acostarnos temprano, eh, pues todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Y pues los 7 remedios naturales, etcétera. Pero no solamente con el propósito de tener una vida más prolongada o física, sino de tener en mente que si mantenemos nuestro cuerpo lo mejor saludable y nuestra mente lo mejor saludable, pues tenemos el beneficio de que ahí puede morar el Espíritu Santo y ahí es donde nos puede hablar nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasemos a la parte del martes, la mente de Cristo. Aquí dice que algunos creen que al cambiar al cambiar de entorno, la persona se transforma. Definitivamente debemos evitar lugares y circunstancias que pueden hacernos más vulnerables a la tentación. Eso es cierto. Pero el entorno no nos cambia. Nosotros podemos vivir pues en una ciudad muy pecaminosa, pero si nosotros nos apartamos de ese pecado o del pecado que mora en esa ciudad, no nos va a afectar. Quizás sí como le afectó a la familia de Lot, pero acuérdense que mmm, Abraham siempre rogaba por si había 50 personas, 40, etcétera. Pero aquí lo interesante de la mente de Cristo, dice, este es otro aspecto de cómo crecía Jesús. Dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría con Dios y con los hombres. Entonces, hay, hay algo que nos, uh, nos conviene en tener nuestra mente lo más saludable que podamos. Dice, pues, que Cristo fue el meollo del asunto cuando dijo, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esto significa que nuestra mente debe transformarse para que nuestro comportamiento cambie. Si nosotros tenemos una mente perversa, pues finalmente algún día la vamos a exteriorizar. ¿Ya? Si nosotros estamos planeando matar a alguien en nuestra mente, pues algún día lo vamos a hacer efectivo o lo vamos a poner en acción. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Creo que nuestro mayor enemigo es nuestra mente, porque la lección nos invita a que cada día por las mañanas consagremos nuestro cuerpo, nuestra mente, es decir, que eh, nos doblegamos a Cristo, a Dios, para que pueda darnos dirección en ese día. Dice que porque el mañana no es de nosotros, solamente tenemos que vivir el día presente. Entonces, aquí
Les digo yo que nuestro mayor enemigo es nuestra misma mente, porque ya lo dijo Cristo, de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldad. Bueno, todas esas cosas. Dice, ¿quién conocerá el corazón de los hombres? Pues porque del corazón de los hombres o de la abundancia del corazón dice que habla la boca. Entonces, hay una pregunta que hace aquí estos siguientes pasajes de quién estará en su en su lugar santo y da algunas características de quiénes. Dice el limpio de manos y el puro de corazón. Dice que el que no eleva su alma a cosas vanas. Eh, Nosotros, la sabiduría de este mundo nos invita a que, no sé, estamos en una lucha por ahorrar dinero, por comprar un auto, como que estamos en competencia aquí los vecinos. Si un vecino compra un auto nuevo, pues yo tengo que ahorrar para comprar otro, etcétera, ¿no? Pero dice que nuestras preocupaciones como cristianos no debieran ser esas, porque son cosas del mundo. Dice que aquí nuestra invitación debe ser meditar quién estará en su lugar santo. ¿Y quién? Pues aquel que tiene las manos limpias. ¿Qué quiere decir que tiene las manos limpias? Pues aquel que se ha abstenido de meterlas en los hurtos, en los homicidios, en las maldades. Eh, Todas estas personas tienen que tener un corazón puro, es decir, una mente sana. Y con esta mente sana es como Cristo nos puede hablar a nosotros y podemos escuchar nosotros la voz de Cristo. Dice que el Señor había prometido bajo el nuevo pacto, Él podría, dice que Él pondría su ley en la mente y el pueblo la escribiría en su corazón. Es decir, pues que no extrañar entonces que en el Sermón del Monte Cristo haya ampliado profundamente el significado de los mandamientos de Dios al nivel de pensamientos e intenciones. Es decir, bueno, aquí ya sabíamos que dice aquí que en Jeremías que yo pondré mi ley en sus corazones, ¿verdad? Pero aquí dice que el Señor Jesucristo cuando viene a esta tierra, Él amplía eh, y ahí en el Sermón del Monte nos dice ahí en Mateo 5 del 17 al 48, nos invita a que lo leamos y dice que pues oíste que fue dicho esto, mas yo os digo, por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que en su mente suela hacer planes para matar a su hermano, pues ya es homicida, etcétera. O sea que Dios amplía un poquito más y nos dice si eh, tienes que poner tu mejilla, pues yo digo que pongas la otra, etcétera. O sea, Cristo mismo amplía esto ahí en Mateo 5, ahí en las enseñanzas. mm, Y dice también que por ende podemos obtener la victoria sobre la tentación solo por la gracia transformadora de Dios. Y en el nivel de pensamientos e intenciones debemos reclamar esta promesa para no poder detener los pensamientos pecaminosos. Seguidamente nos asaltan los pensamientos pecaminosos, seguido, pero aquí dice que debemos reclamar estas promesas para poder detener esos pensamientos. Y dice ahí en Salmos, acuérdense que dice, eh, en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Y el salmista nos da ahí
una de sus intenciones, dice, he guardado tu ley en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado tus dichos, ahí lo dice de otra forma, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eh, y yo les decía que nuestro mayor enemigo es nuestra mente, porque seguidamente nos asaltan a cada momento y a cada instante, nos asaltan pensamientos pecaminosos. Es imposible que todas las personas nos caigan bien y en cualquier entorno, ya sea dentro o fuera de la iglesia o fuera de la religión, en nuestro trabajo, máximo si las personas nos dan pues como carrilla o se burlan de nosotros, etcétera. Pero dice aquí en el Sermón del Monte, dice que nosotros debemos de poner la otra mejilla y que debemos eh, soportar, ¿verdad? Pero aquí también hay algo interesante. No podemos hacerlo si no estamos en la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos estar en la mente de Cristo? Dice, porque ¿quién conocéis la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Le instruirá, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. En otro dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que Dios nos dio entendimiento y este entendimiento nos da raciocinio y nosotros debemos, dice que renovarnos por medio de vuestro entendimiento, por medio de la mente, lo que pensamos, lo que nos enseñan, lo que nosotros cada día, por eso es que se nos invita a estudiar diariamente la palabra de Dios, porque ahí nosotros podemos entender y renovar nuestro entendimiento. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otro texto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, si hay algo digno de alabanza, pues en esto pensar. Y estos son algunos de los textos que nos enseñan, pues, que nosotros debemos estar atentos a todas estas cosas, debemos analizarlas, qué nos conviene, qué no nos conviene para desecharlo. Dice, pues, obtener la victoria sobre la tentación solo por la gracia transformadora de Dios y en el nivel de pensamientos e intenciones debemos reclamar esa promesa para poder detener los pensamientos pecaminosos. No obstante, por más que seamos fieles en esta vida, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Dice, solo mediante una entrega diaria, una muerte diaria al yo, un esfuerzo diario decidido por fe para ser obedientes a Jesús, podemos obtener este tipo de transformación en nuestra vida. Entonces, pues nuestro mayor enemigo es nuestra misma mente, ¿no? Bien, vamos a seguir en la parte del miércoles, la guía del Espíritu. Bueno, dice aquí que el Espíritu Santo es un agente poderoso de Dios que derrama el amor divino en nuestro corazón. Nos conduce a una verdad y experiencia salvífica. Acuérdense que Jesús dice, es necesario pues que yo vaya para que llegue a nosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido y sobre vosotros y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos guía, nos da poder, nos conduce a toda verdad de experiencia salvífica. El Espíritu también yo les decía que es aquel que nos redarguye,
Es aquel que obra como nuestra conciencia cuando con pleno uso de nuestras facultades hacemos algo malo y esa conciencia que nos dice que lo que hicimos no lo hicimos bien, está mal. Algo que nos está aquí nomás en nuestra mente dando vueltas, que no hicimos bien, que no hicimos bien. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. También la obra del Espíritu Santo dice que es transformar mediante su poder. Entonces, todas estas promesas las podemos reclamar. Dice, como el Espíritu Santo, quien contrasta la obra degenerativa de Satanás, no es extrañar que Satanás intente distorsionar por todos los medios nuestra comprensión de la naturaleza de la obra del Espíritu Santo. Mientras que algunos niegan su personalidad, otros enfatizan los dones del Espíritu sobre su poder transformador. Y dice aquí, muchos de nosotros quisiéramos hacer grandes cosas, como predicar a las multitudes, tener ese don de juntar mucha gente y predicar ahí. Y otros quisiéramos hacer grandes milagros, como levantar a los muertos, pero al igual que Simón, necesitamos regenerarnos. Es decir, este Simón del cual hablo era un Simón que le decían Simón el Mago, que dice que llegaron ahí a, a predicar la palabra de Dios y este mago hacía mmm, muchas cosas maravillosas ahí que los tenía embelecidos, pero no era un poder de Dios. Pero cuando vinieron los apóstoles a predicar a nuestro Señor, dice que ellos predicaron y entonces vinieron otros apóstoles para reafirmar lo que habían aprendido, y dice que entonces los bautizaban en el nombre del Espíritu de Dios Padre, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, y entonces ellos recibían poder. Y este poder para hacer cosas, milagros y todo eso, este poder solo era para la gente que se convertía. Es decir, el poder, aunque dice que también Simón creyó y se bautizó, pero no era convertido. Él quería usar ese poder del Espíritu para sus conveniencia, para su propia conveniencia, para seguir haciendo lo que él hacía. Mas, sin embargo, dice que los apóstoles le dijeron que él no podía comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Entonces, le dijeron que estaba intentando a que Dios pues sí, lo pudiera haber reído de la tierra, ¿eh? O sea, pues dado por muerto. Mas, sin embargo, también ellos le dieron una lección a él que, pues no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no somos los que profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto significa que el Espíritu Santo nunca aleja a nadie de la palabra de Dios. Él mismo inspiró, que Él mismo inspiró, sino que siempre nos conduce en conformidad con su palabra. O sea, nunca va a ser usado el poder del Espíritu Santo para cosas propias o para beneficio de uno mismo, sino siempre dice en armonía con la palabra de Dios. El Espíritu Santo que nos guía
a toda verdad, también nos da poder para guiarnos a otros a esa maravillosa verdad. Es decir, si nosotros sentimos en nuestro corazón que debemos guiar a otras personas a conocer la verdad de Cristo, dice que mientras cumplimos con nuestra sagrada misión, contamos con su ayuda especial. Es por eso que a veces cuando estamos con otras personas, el Espíritu Santo nos hace recordar versículos, nos hace recordar promesas para decírselas a los demás. Dice que por ende, cada mañana debemos arrodillarnos ante Dios y renovar nuestro voto con su poder vivificante. Dice, renovar nuestro voto de consagración a Él. Si hacemos esto, Él nos conducirá, concederá la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Es decir, solo al procurar vivir como debemos mediante el poder divino, estamos dispuestos a recibir ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida que Dios nos promete. Solo al procurar vivir como debemos mediante el poder divino. Hace una pregunta aquí, ¿por qué es tan importante orar cada mañana a fin de estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo? Aparte de agradecer a Dios cada día que amanecemos, debemos orar pidiendo que el Espíritu Santo esté en nuestra mente para que Él nos tome y nos dé su dirección. Esa es una de las cosas que no sabemos si ese día es el último día que vayamos a vivir, pero creo que debemos estar preparados cada día. Y además, si pedimos la conducción del Espíritu Santo, Él nos dará, nos llevará y nos hace que hagamos de ese día, pues, que Él nos conduzca, pues, o sea, que Él pueda hablar por nosotros al enfrentarnos ante cualquier situación. Bueno, la parte del jueves dice preparados para su advenimiento. ¿Y cuántos de nosotros no deseamos que Jesús venga ya? Cuando vemos las cosas que están pasando en este mundo, que ya el mundo no soporta el peso de esta humanidad, que somos como una plaga, que estamos destruyendo el mismo mundo, el mismo entorno donde vivimos. No dejamos de producir, de quemar petróleo, no dejamos de no se paran las fábricas, siempre están humeando, los carros, los transportes siempre están echando humo, contaminando. O sea, no solo eso, sino la misma mente de las personas no hacen un alto mm, para pensar un poquito en Dios. Más bien, estamos como en una lucha por a ver quién hace más dinero, etcétera, por más conveniencias en este mundo. Pero ¿cuántos de nosotros anhelamos, pues, que se acabe todo esto? A veces decimos que esta no es vida. Por ejemplo, levantarnos todos los días, ir al trabajo, regresar del trabajo, comer, disfrutar un rato con la familia y dormirnos, y otra vez en las mañanas la nueva tendencia de ir otra vez al dejar a nuestros hijos a la escuela, de ir a trabajar. Entonces, como que esa no es vida. Y esta no es fue la intención de nuestro Dios. Él nos preparó un mundo mejor cuando nos creó. Y quiere, como dijo en las lecciones pasaditas, que Él quiere restaurarnos, llevarnos a nuestro estado original. Entonces, aquí la vida está llena de preocupaciones, de cosas que nos tienen insatisfechos.
cuando vemos que otros tienen más ventajas sobre nosotros, etcétera. Pero todos creo que anhelamos vivir en un mundo mejor, pero ¿cuántos nos estamos preparando para vivir en un mundo mejor? Es la diferencia que podemos estar anhelando que esto termine ya, pero lo que debemos estar haciendo también es prepararnos para tener un encuentro. Y una de las cosas que precisamente que nos habla en esta lección es que nosotros no solamente debemos estar preparados físicamente, sino también mentalmente, sino también socialmente. Eh, eh, todos estos aspectos de nuestra vida tienen que estar preparados. De esta manera podemos obtener una preparación integral en estos 4 aspectos de la vida, como nos lo enseñó Cristo. Dice, ¿quién, si no tiene cuidado, no corre peligro de apartar la mirada de Dios y pensar en las cosas mundanas y carnales, que en definitiva no pueden satisfacernos y que pueden conducir a nuestra ruina espiritual? Si dejamos que las olas de este mundo nos lleven y nos traigan, y nos revuelquen, etcétera, pues las olas de este mundo no nos van a dejar pensar realmente en lo que es importante. Porque si estamos pensando en cosas materiales, en tener un carro nuevo, en tener un mejor trabajo, cómo incursionar para ser mejores, pero no solo espirituales, sino mejores en cosas vanas, pues estamos apartándonos de esto. Y nos apartamos, como dice la lección, nos apartamos de la mirada de Dios. Y esto nos hace, si dejamos de apartar la mirada, si apartamos la mirada de Dios, pues entonces, ¿quién va a llenar esa mirada? Pues son las cosas materiales, las cosas carnales, mundanas, ¿verdad? Entonces, todos quisiéramos estar preparados para tener, para que ya pronto aparezca Cristo en las nubes de los cielos, o para un nuevo mundo mejor, una nueva vida mejor. Pero quisiéramos, estamos anhelando, pero la pregunta es si nos estamos preparando. Y el prepararnos es precisamente, pues, predicar, el prepararnos es orar, el prepararnos es compartir, el prepararnos es servir a otros. Y pues creo que a veces nos gana el mundo, ¿verdad? Y entramos en la competencia de las cosas mundanales, tanto en el trabajo como en las cosas del mismo hogar, que queremos lo mejor. Si estamos pensando ahora en Navidad, regalarnos a nosotros mismos, pues estamos pensando en el mejor celular, estamos pensando en la mejor televisión. No sé, muchas cosas que nos enredan en este mundo. Pero creo que esta lección nos dice que nuestra mirada debe estar en las cosas celestiales. Dice, ¿quién puede estar en su santo lugar? Solo aquellos de sus manos limpias y limpios su mente, ¿verdad? Entonces, dice, a menudo la noción de una preparación continua para la segunda venida se convierte en una excusa para la procrastinación. Esta noción puede llevarnos finalmente a relajarnos bajo la suposición del siervo malo: mi Señor se tarda en venir. Y por mientras, pues mientras se tarda en venir, yo hago lo que yo quiera. Dice ahí en algunos pasajes que nos cita aquí mismo, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, desde la perspectiva bíblica, el tiempo de la salvación, ¿cuándo es? Dice, es hoy, siempre es hoy, nunca mañana, a menos que haya una gran expectativa de conversión. Continuamos siendo lo que somos ahora. El tiempo en sí no convierte a los inconversos.
Dice acá abajo, dice, entonces, por la gracia de Dios, debemos hacer planes a futuro, pero debemos vivir cada día preparados para el regreso de Jesús, especialmente porque, dadas las contingencias de esta vida, hoy podría ser nuestro último día. Bueno, pues como el siervo malo hace que, mi Señor se tarde en venir, pero debemos estar preparados cada día porque a lo mejor Dios se tarda en venir, pero nosotros puede ser nuestro último día. En la parte del viernes dice para estudiar y meditar, cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras, los rumores de guerras, así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. Vivan la vida de fe día tras día. No se vuelvan ansiosos ni se aflijan por el tiempo de angustia, para no tener una angustia, para no tener un tiempo de angustia por anticipado. No sigan pensando, me temo que no resistiré en el gran día de la prueba. Deben vivir para el presente, solo por este día. El mañana no es suyo. Hoy deben asegurar la victoria sobre el yo. Hoy deben vivir una vida de oración. Hoy deben pelear la buena batalla de la fe. Hoy deben creer que Dios les bendice. Y a medida que obtengan la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, satisfarán los requerimientos del Maestro y llegarán a ser una bendición para quienes los rodean. Entonces debemos estar listos y esperar su venida. Cuán glorioso será verlo y recibir la venida como sus redimidos. Hemos esperado mucho tiempo, pero nuestra fe no debe menguar. Si solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bendecidos para siempre. Entonces, aquí, pues estamos a punto ya casi de finalizar el trimestre, nos queda una lección y creo que ha sido de una bendición estudiar acerca de la muerte y de lo que nos depara el futuro. Y en esta lección hemos aprendido muchas cosas acerca de las 4 dimensiones. Hemos aprendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es por eso que debemos de mantenerlo lo más saludable que podamos, no solo con lo que nos alimentamos, sino también con lo que vemos. Acuérdense que la hermana Elena G. White habla de las avenidas del alma. Y también hemos aprendido que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque si no lo cuidamos, no puede morar en nosotros el Espíritu Santo. Y es el medio por el cual Dios nos habla. Hemos aprendido también que el Espíritu Santo es el que está presente ahora, como lo estuvo presente nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Y la presencia del Espíritu Santo, para poder nosotros apoderarnos del Espíritu Santo, es necesario que cumplamos con esto que para que more en nosotros, pues debemos de mantener nuestro cuerpo lo más sano, no solamente físicamente, sino mentalmente, ¿verdad? Y pues debemos en todo momento siempre estar preparados para su segunda venida. No debemos anhelar la segunda venida sin estar preparándonos. Hemos aprendido también que pues el mañana no debe preocuparnos, porque si no viviremos un tiempo de angustia anticipado. Debemos vivir el presente y de esa manera vencer cada día las tentaciones. El día de mañana no sabremos qué tentación o qué prueba
vamos a estar luchando, pero eso será el día de mañana y el día de mañana también estaremos pidiéndole a Cristo fuerzas y al Espíritu Santo podemos poder que nos use. Entonces, pues yo creo que esta lección dice que pues no solamente debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestro espíritu, nuestra alma, todo aquello que ahora no podemos ver, pero que finalmente tiene una importancia en nosotros, porque siguiendo estos consejos, siguiendo estas instrucciones, podemos asemejarnos a Cristo. Dice que quizás nunca podemos llegar a ser, estar a la plenitud así de Cristo. Eso lo podemos lograr solamente cuando estemos redimidos. Pero eso nos debe, no nos debe hacer que nos vayamos para atrás, sino siempre estar luchando, luchando, luchando por alcanzarlo. Sabemos, nos hemos dado cuenta en esta lección que nuestro mayor enemigo es nuestra mente. Siempre estamos luchando con nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces nos, nos chasqueamos de nosotros mismos porque queremos hacer las cosas que nos ofrece la Biblia o nos ofrece Dios, y ya cuando acordamos estamos haciendo cosas que no debiéramos. Pero más sin embargo es una lucha, dice que debemos luchar diariamente, diariamente, y diariamente tenemos que pedir nuevas fuerzas y consagrarnos día con día al Señor. Bueno, esta ha sido la lección de esta semana. Esperemos que le hayamos sacado mucho provecho.